hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video y oremos hoy al único Santo Padre que existe y que está en los cielos. Padre Santo, ayúdanos a grabar en nuestros corazones la vida y obra de Jesucristo. Ayúdanos a comer la palabra, pero no solo comerla, sino vivirla. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, de aquí en adelante voy a estar continuamente repitiéndoles que tenemos que arrepentirnos y sobre todo tenemos que lograr una victoria final sobre el pecado. Esta vez esa B de victoria, muy usada por los masones, y que para el mundo significa victoria de la inmundicia quimérica sobre lo que es puro y santo, pero ahora para nosotros significa la victoria final en esta batalla entre el amor y la maldad. Y no que ahora vamos a empezar a hacer ese símbolo, por supuesto que no, pero hermanos, lo que sí quiere decir es que sí va a haber una victoria final sobre el pecado. Y nosotros queremos estar ahí, en esa celebración. Por lo cual, hermanos, sí, es cierto que podemos leer la palabra. No hay nada mejor que leer la palabra. Pero también necesitamos una voz de aliento y de consolación, porque se acercan momentos difíciles y tenemos que llenarnos de fe, pero sobre todo de paciencia. No olvides nunca esa palabra, paciencia. Porque de nuevo, como les he dicho, viene lo mismo que le ocurrió a Job para todos los hermanos. Y de repente un hermano me escribe contándome que muchas calamidades se han empezado a desatar en su vida. Y esto es así, hermanos, es algo que vamos a ir mirando de continuo a medida que se acerca la segunda venida de Jesús, porque tenemos que ir estableciendo una nueva forma de actuar en donde estamos felices con la voluntad del Padre y no con nuestra voluntad. Por lo cual, hermanos, en nuestras vidas se van a presentar vicisitudes, problemas, situaciones que de repente parece que están por fuera de nuestro control y finalmente cosas que nos van a afectar, que nos van a doler cuando también tocan a nuestros familiares cercanos. Pero luego tenemos que tener toda la paciencia del mundo para sobrellevar estas situaciones. No seamos rápidos en darnos por vencidos, sino que tengamos paciencia, sabiendo que cada vez nos acercamos más a la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos, hermanos, que Jesús debe venir antes del 2031, por lo cual nos quedan menos de 8 años, hermanos. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿es mucho tiempo para lidiar con las vicisitudes de este mundo, sus problemas y situaciones? Tal vez yo diría que es poco tiempo más bien para establecer un carácter que sea agradable a nuestro Padre Celestial, sobre todo porque en ese punto no tenemos 8 años, porque sabemos, hermanos, que nosotros tendremos que entrar a esa arca, a ese lugar santísimo, mucho antes de que se dé la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, tenemos que tomar este tiempo que tenemos, no para molestarnos con las situaciones que se presentan en este mundo, sino para llenarnos de paciencia y empezar a sobrellevar toda prueba que nuestro Padre Eterno permita que se dé en nuestra vida, sabiendo, hermanos, esto, como está escrito en Romanos, capítulo 5, versículo 2 al 5,
por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por esto, hermanos, recordemos que la novia que verdaderamente ama al novio espera pacientemente la llegada del novio, a pesar de los chismes que le lleguen, que el novio no llega, que se demora, y se burlan de la novia porque siempre dice que el novio ya va a llegar y luego no llega. Y le dicen, bueno, ¿hasta cuándo retendrás tu amor por ese novio? Y se burlan de ella, y asimismo nos dicen a nosotros, oye, Cusatón, ¿por qué estás poniendo fechas? Hay una persona que hasta creó una página web dedicada a burlarse de Cusatón, y por ahí otro trata de hacer lo mismo, porque según ellos yo he puesto fecha para la segunda venida de Jesús. Pero hermanos, nosotros no estamos dormidos, porque si las cosas que yo les dijera no se presentaran y no se siguieran aumentando en el mundo, tal vez alguien tendría toda la razón en burlarse de mí. Pero yo he dicho estas cosas hace 5 años, y aún hoy las noticias que salen se incrementan. Son todavía peor que las noticias que salían hace 5 años. Es decir, esto va de mal en peor. Pero todo este desastre que se está formando en este mundo se transformará para nosotros en una gran bendición. Así como una mujer embarazada se asusta porque se acerca la fecha de su parto, luego que el niño es nacido, ella ya no recuerda esos dolores. Asimismo, nosotros, hermanos, veremos a nuestro amor eterno hecho carne, y lo miraremos directo a los ojos, y Él nos mirará a nuestros ojos. Imaginémonos eso, hermanos, y no sentiremos vergüenza. Pero hay de los que no quieren esforzarse por ganar la batalla final contra el pecado, porque podrán sostenerle la mirada a Jesús cuando Jesús los mire directamente a los ojos, hermanos. Es una cosa tremenda. Imagínate nada más esa vergüenza eterna que sentirán los impíos al mirar, a tal punto que no serán capaces de mirar a Jesús directamente a los ojos. Es algo lamentable. A alguien que estuvo dispuesto a dar la vida por ti, tú no poder mirarlo a los ojos. Y es algo horrendo, hermanos. Por eso hoy tenemos que entender la urgencia de que empecemos a ganar la victoria sobre el pecado. Pero sobre todo, entendiendo los tiempos en que vivimos, hermanos, sabiendo que todas estas cosas que están ocurriendo son proféticas y nos llevan a que Jesús viene pronto. Por ejemplo, recordamos todos los crímenes y genocidios cometidos por la Iglesia Católica durante la Edad Media, donde martirizó a más de 100 millones de cristianos, a los cuales la Iglesia Católica los llamaba herejes, brujas, hechiceros, y los enviaba a través del Estado a la hoguera o a una tortura, o a las mujeres las enterraban vivas. Hoy recordamos inclusive al mártir Miguel Servet, enviado impunemente a la hoguera por la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque Miguel Servet decía que la Trinidad no era bíblica y que era un monstruo de 3 cabezas, recontra plop. También decía que la Trinidad era un invento, un sueño enloquecido de un monje llamado San Agustín. Recordemos que Miguel Servet
proclamaba la máxima protestante, bajo la cual la Escritura es la autoridad máxima, o, en otras palabras, la palabra es la autoridad máxima, que es lo mismo que decir que Jesús es la autoridad máxima. Pero las personas no lo toman así. Las personas toman estos dogmas católicos romanos que no son bíblicos y entonces declaran que es la Iglesia de Roma la que es la autoridad máxima, inclusive sobre la palabra. Y esto es de lo más loco cuando la mayoría de doctrinas católicas son masónicas, hermanos. Entonces, este concepto en el cual los dogmas del Papa de Roma estarían por encima de la palabra, quiere decir que el Papa de Roma está por encima de Jesucristo. Y es que ellos mismos lo dicen, siempre adorando al tal representante de Pedro o el que desciende de Pedro, y ponen todas sus enseñanzas por encima de las enseñanzas de Jesús. Y recordemos que el emperador Clovis estableció que el Papa de Roma debe ser la autoridad absoluta de todas las iglesias. Y desde esa época entonces, un ser humano, este Papa de Roma, es declarado Dios en la tierra por ley de Estado. Por supuesto que este ser humano se molesta mucho cuando otra persona declara que eso no es cierto, que Él no es Dios ni en la tierra ni en ningún lado y que su autoridad no está por encima de la autoridad de la Biblia. Por supuesto, Él podrá tener autoridad en su Vaticano, en Roma o en sus logias masónicas, pero sobre la Biblia no tiene autoridad. En cuestiones teológicas y de conciencia, solo la autoridad de Jesús es válida. Jesús es la máxima autoridad moral, no solo del cielo, sino de la tierra. Ahora, recordamos cómo el zar climático John Kerry dijo que el Papa de Roma es la máxima autoridad moral en esta tierra, hermanos. Es de locos. Por lo cual, nosotros no olvidamos toda esa sangre derramada injustamente por la Iglesia Católica que clama justicia divina. Y sobre todo, hermanos, porque la Iglesia Católica no cambia. Y hoy en día, a las personas que no están de acuerdo con sus dogmas, los llama teoristas de la conspiración, extremistas, fundamentalistas, radicales, fanáticos religiosos, anticiencia. Ustedes ya saben cuál es la otra que ni siquiera se puede mencionar porque eliminan el video. Entonces, hermanos, la Iglesia Católica continúa con su mismo modus operandi. Ella no se toma ni un segundo en empezar a desmentir todas estas calumnias proclamadas por sus medios de comunicación masónicos, por sus noticieros, que son además de su propiedad, a través de los cuales ella ha insertado en la mente de los simples el concepto de que hay personas en las redes sociales difundiendo teorías de conspiración y etcétera, bla, bla, bla. Aunque puede que sea cierto, hermanos, nadie puede ser perseguido por lo que piensa o por lo que diga, porque ese es el problema de todo esto. Simplemente uno se da cuenta de estas cosas cuando vemos que estos noticieros pueden hablar de la gran fantasía de los extraterrestres. No pasa nada, por supuesto, es normal, está bien cuando eso es algo que la mayoría de personas considera como una fantasía, como una teoría enloquecida. Sin embargo, los noticieros lo promueven libremente. Pero hay de que se diga algo en las redes sociales sobre los dogmas católicos romanos. Entonces tú eres etiquetado como
extremista o teorista de la conspiración. Es decir, que estos extremistas son los modernos herejes del siglo XXI. La Iglesia Católica no cambia y tampoco pagó por todos esos crímenes cometidos durante la Edad Media. Al contrario, se ha hecho fabulosamente rica, llena de oro y piedras preciosas, tal como lo dice el Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hermanos, recordamos que la sangre derramada por esta mujer, que es una iglesia en apostasía, clama justicia. Leamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¡Wow, hermanos! Sabemos que el Apocalipsis es un libro simbólico, y en este pasaje bíblico no se nos quiere decir literalmente que hay personas en el cielo exigiéndole justicia a Dios, sino que es Dios mismo quien dice que a Él no se le ha olvidado toda la sangre que ha derramado la Iglesia Católica desde los tiempos de la Edad Media y la Inquisición, aún hasta nuestros días. Y de esto tenemos una prueba fija que así será, porque Jesús les advirtió lo mismo a los fariseos, que toda la sangre que se había derramado en el mundo desde la fundación del mundo hasta la vida de Jesús sería exigida del judaísmo apóstata. Leamos en Lucas capítulo 11 versículo 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¡Wow, hermanos! Así está la cosa, y eso es lo que viene de esta generación actual. Se demandará también toda la sangre derramada desde que la iglesia primitiva fue perseguida y martirizada hasta nuestros días. Toda esa sangre recae sobre los que se hacen llamar cristianos o sobre cualquiera que camine en este mundo y apoye los dogmas enloquecidos de las iglesias en apostasía, hermanos. Dogmas que son antibíblicos, como es el caso de la Trinidad, en donde ni siquiera en la Biblia aparece ese concepto trinitario. Y esto es de lo más curioso y además es impresionante. Es como el principio de esa justicia divina implacable que se acerca y como que me entra una emoción, hermanos. Es como una película en donde los malos han tenido el poder en todo momento y han hecho lo que han querido, y como que de repente todo eso cambia radicalmente. Y en el quinto sello Dios nos declara: no, Señor, yo no me he olvidado de toda esa sangre injustamente derramada. Y entonces viene el sexto sello. Y entonces, hermanos, esto es de lo más curioso, porque en el sexto sello las personas salen huyendo. Pero la gran pregunta es: ¿de quién? ¿De la Trinidad? ¿O del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, hermanos, rotundamente no. ¿Será que justo en el sexto sello se empieza a proclamar, a predicar la verdadera divinidad o el verdadero Dios, que es el Padre y el Hijo? Finalmente, hermanos, de quien salen huyendo los impíos en el sexto sello es del Padre y del Hijo. Recontra mega plop. Leamos en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí
hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y luego leemos el versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Wow, hermanos! ¿De quién huyen todos los impíos, ricos, pobres, libres, esclavos, grandes o pequeños? De la Trinidad. No. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Huyen del Padre y del Hijo. Así que, hermanos, lo que estamos viviendo es profético, pero además histórico, porque es a través de nosotros que se proclama esta doctrina de la verdadera divinidad del Padre y del Hijo, y no hay tercer Dios. Y finalmente vemos que nuestra voz, aunque ha tratado de ser callada por YouTube y por otros poderes en el mundo, pues no han podido, hermanos. Y nosotros hemos seguido predicando. Y toda la labor que cada uno de ustedes ha hecho, ya sea a través de apoyar este ministerio y también compartiendo los videos de este ministerio, es una labor que ha dado frutos. Y por tanto, hermanos, hemos visto que ahora empiezan a tomar medidas aún más radicales para callar esta voz que de nuevo proclama la verdad bíblica y la palabra como autoridad moral del mundo, y no un ser humano que se hace llamar Dios en la tierra por ley de Estado. Plop. Y luego de que Estados Unidos intentara crear el Ministerio de la Verdad, dirigido además por un egresado de una universidad jesuita masónica, y bueno, recordemos que parece también que tuvieron que echarle reversa al proyecto. No que nosotros pensemos que eso quedó ahí olvidado, porque sabemos que ellos tienen como único objetivo callar las redes sociales, porque es ahí donde se está predicando la palabra, hermanos. Y por supuesto, como en Estados Unidos hubo de alguna manera tantas voces en contra de esta locura de un ministerio de la verdad, pues bueno, la cosa quedó ahí. Pero luego en España, el presidente Pedro Sánchez ha creado un ministerio de la verdad, el cual además será dirigido por un general llamado Miguel Ángel Ballesteros. Hermanos, es de locos. Y luego también recordemos que la excusa que dieron en Estados Unidos del por qué este ministerio de la verdad tuvo que ser aplazado fue porque su director, el señor Alejandro Mayorkas, director del NHS, recordemos que él puso una señora de 33 años encargada del ministerio de la verdad llamada Nina Jankowicz. Y qué casualidad que la edad de la señora sea 33, un número que excita a la masonería católica, pero más curioso que precisamente también en España el general Miguel Ángel Ballesteros tenga un doctorado precisamente de una universidad masónica católica, que es la Pontificia Universidad de Salamanca. Recontra hiper mega plop. Y es que, hermanos, sabemos que los gobiernos no pueden acabar con los narcotraficantes, ni con los corruptos, ni con los que devalúan la moneda de cada país, ni con los traficantes de armas, pero con las redes sociales sí tienen un problema grande. Eso sí hay que acabarlo como de lugar, porque están predicando la verdad bíblica ahí. Y nosotros sabemos que la Iglesia Católica no quiere por ningún motivo que se predique la verdad bíblica, porque todas sus mentiras masónicas
quedarán al descubierto. Los cristianos se darán cuenta que han sido engañados por 2000 años y sus dogmas que no tienen base bíblica quedarían expuestos como falsos de una vez por todas. Oh no, hermanos, es de locos. Y ahora en China, esta noticia sí es de locos, hermanos. Han sacado una nueva ley en donde tú, si quieres hacer un video en YouTube o en cualquier red social, tienes que tener algún certificado que te acredite como profesional en eso de lo que estás hablando. Es decir, que si quieres hablar de salud, pues tienes que tener un certificado de que eres un profesional en la salud. Si quieres hablar de economía, tienes que tener un certificado de que conoces de economía. Y por supuesto sabemos para dónde va la cosa. Si quieres hablar de la Biblia, pues te van a pedir un certificado de la Biblia. Plop. Y sabemos, hermanos, que la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene esta doctrina en la cual solamente a través de ella se consiguen los dichosos certificados. Es tremendo, hermanos. Entonces, nosotros vemos estos movimientos en el mundo en donde se busca evitar a toda costa que se predique la verdad del Padre y del Hijo. Ahora, como si fuera poco, hermanos, porque dicen que nosotros somos alarmistas, miremos esto que el director de Economía del Banco Central Europeo ha salido a decir, que en otoño en Europa se podría vivir un escenario pseudo-apocalíptico. ¡Wow, hermanos! Y sabemos que si llegasen a cortar el suministro de gas y también de repente el suministro de gasolina se vuelve deficiente, pues de repente, hermanos, esa vida de conveniencia de que voy al supermercado y compro los víveres y luego me devuelvo para la casa en el carro, pues queda de repente suspendida en el aire. Asimismo, esa conveniencia de prender la calefacción, de prender la estufa para cocinar los alimentos, pues de repente se ve limitada. Y entonces, ¿cómo cocinarás tus alimentos? ¿Cómo irás al supermercado? ¿Cómo tendrás calefacción en tu casa? ¿Y cómo se desplazarán los camiones para surtir los supermercados de tu ciudad en caso de que el suministro de combustible se vea limitado? Hermanos, nosotros tenemos que recordar que se acerca la justicia divina, pero luego también tenemos que estar preparados para esos tiempos. Es decir, hermanos, preparados para lo peor, como por ejemplo, aquella situación en donde definitivamente se da un corte abrupto del suministro de gas o de combustible o hasta electricidad y aún de agua. Porque recordemos además que las empresas que hacen llegar el agua a tu casa necesitan del fluido eléctrico, por lo cual si hay un corte general del fluido eléctrico, entonces también se dará un corte en el suministro de agua. Y también recordemos que una persona puede vivir sin alimento 15 días. Parece un tiempo bastante prolongado para conseguir alimentos, pero sin agua, máximo podrás vivir de 3 a 5 días. Así que, hermanos, ya vemos que las alarmas más fuertes vienen precisamente de las máximas autoridades. ¿Será tal vez que ellos saben algo? Bueno, tú saca tus propias conclusiones. Hermanos, lo único que te puedo decir es que prepárate para lo peor. Y si no ocurre, pues qué bueno. Pero si ocurre, qué bueno que estés preparado. Luego en Estados Unidos, una senadora llamada Lauren Boebert dice que ella está cansada, abro comillas, de la basura de la separación de iglesia y Estado. Cierro comillas. Recontraplop. Hermanos, es que les digo, las noticias salen una y otra vez. Y es impresionante que una nación como Estados Unidos con principios cristianos, en este caso, precisamente, la separación de iglesia y Estado es uno de los principales principios cristianos.
porque precisamente fue Jesús quien estableció esta nueva forma de gobierno. Recordemos en Mateo capítulo 22, versículo 21. Y dijo Jesús: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que el César no puede meterse en los asuntos de la iglesia, y la iglesia no puede meterse en los asuntos del César. Por lo cual en Estados Unidos se creó la primera enmienda de la Constitución, en donde se declara que el Estado no podrá pasar leyes que establezcan una religión oficial que esté por encima de las otras religiones. Esto lo vemos estipulado claramente en Apocalipsis 13, hermanos, cuando de repente Estados Unidos era una nación cristiana que hablaba como cordero, es decir, que tenía principios y valores cristianos, pero que de repente se empieza a transformar en una nación que habla como dragón, es decir, que no respeta la libertad de conciencia y pretende establecer una religión oficial de Estado. ¿Para qué? Para imponerla sobre las personas a la fuerza. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Después de estas cosas vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¡Wow, hermanos! Más claro imposible. Estados Unidos era una nación cristiana. Hablaba como cordero, era respetuosa de la libertad de conciencia, pero plop, de repente Estados Unidos quiere establecer una religión oficial y pretende ahora obligar a las personas a que adoren precisamente al Papa de Roma. ¿Y cómo se da esa adoración? Obedeciendo alguno de sus dogmas. Es así como el Estado impone por la fuerza esta obediencia en los ciudadanos, porque el Estado ahora considera que es a través de la obediencia de esos dogmas papales que la nación será restaurada y que de nuevo la moralidad volverá a ser restaurada. En este caso sabemos que los principales dogmas romanos son el reposo dominguero, el falso Dios trinitario y las leyes de salud romanas, lo que hemos llamado el bautismo negro o la farmaqueia. Entonces, hermanos, cualquiera que obedezca alguno de estos dogmas va a recibir la marca, el nombre o el número de la bestia. Y si recibe cualquiera de esos, estará perdido para siempre. Así que, hermanos, estos comentarios de esta representante o senadora de Estados Unidos cobran más importancia, toda vez que nunca antes fue conocido con tal claridad de la existencia de una secta secreta y fanática religiosa de la Iglesia Católica, conocida como masonería, en donde sus integrantes son fanáticos religiosos ultra radicales. Y por supuesto, hermanos, no hay nada más radical que establecer una teocracia en pleno siglo XXI. Ahí vemos la tremenda hipocresía de Estados Unidos, quien ha hecho llover balas sobre las teocracias islámicas, mientras que ahora en su propia tierra, algunos de sus gobernantes buscan fundar una nueva teocracia católica americana del siglo XXI en su propia tierra. Plop. No olvidemos también el detalle masónico de esta señora con sus 2 deditos alzados. Impresionante, hermanos. Imaginémonos una nación que de repente decreta por ley que tú estás obligado a adorar a esta falsa Trinidad o a reposar en un día dominguero que no aparece en la Biblia o a recibir el bautismo negro a través de la farmaqueia católica. Todo esto por decreto de Estado, y si no lo haces, por supuesto, estás en problemas
vienen multas, viene cárcel e inclusive viene una pena de muerte. Imaginémonos eso, lo cual es una locura, hermanos, pero se va a dar cuando se instaure este despotismo que fue el mismo despotismo de la Iglesia Católica en la Edad Media. Es el mismo despotismo que viene para el mundo. Increíblemente, en una nación como Estados Unidos, cuya constitución había sido elaborada precisamente para blindarla del despotismo, pero ahora sus mismos dirigentes quieren cambiar su constitución. Están aburridos con la constitución de su país. Ya vamos a ver por qué, hermanos. Recordemos entonces que estas cosas van a ocurrir. Nosotros no estamos en un movimiento para evitar que esto ocurra. Para nada. Pueden hacer lo que quieran, porque nosotros solo advertimos que se arrepientan, que se salven. Porque de otra manera, pues cuando venga Jesús, todos los impíos saldrán huyendo. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos siendo testigos de algo que estaba en el sexto sello y lo estamos viendo ocurrir. La doctrina del Padre y del Hijo está siendo predicada y los reyes de la tierra y por supuesto todos los impíos no quieren oírla. Sus ojos les rechinan y quieren que las redes sociales sean controladas. Ya sabemos cómo son, de hipócritas, buscando excusas, que es que hay personas que dicen cosas en las redes sociales. ¡Ay, no, qué dolor! Dicen que las palabras matan, bla, bla, bla. Todas excusas, porque la realidad es que no quieren que se les predique la verdad de el Padre y el Hijo, y que su doctrina trinitaria es falsa. ¡Wow, hermanos! Increíble. Entonces, esta prédica en estos momentos nos muestra que la finalización del sexto sello se acerca. Es de locos, hermanos. Entonces, nosotros queremos que se salve la mayor cantidad de personas. Pero ¿qué ocurre? Cuando las personas no quieren escuchar la verdad, ya no podemos hacer más. De repente no hay manera de hacerlo salir de este estupor o borrachera, producto del vino de la fornicación de la Iglesia Católica y de sus hijas evangélicas. Y por tanto, hermanos, no quieren hacer las paces con el Padre y el Hijo. Y eso es realmente lamentable, porque aquellos que no quieren hacer las paces con el Padre y el Hijo serán culpados de toda la sangre que ha derramado la Iglesia Católica por imponer sus dogmas a sangre y fuego, aún hasta nuestros días. Miremos entonces lo lamentable de que hayan personas del más alto nivel de la sociedad siguiendo la misma ruta que llevó a que los fariseos recibieran el castigo de toda esa sangre inocente. Y hoy, a través de los gobernantes, se están pasando leyes para que se persiga al inocente, mientras que el bandido y el impío están muertos de la risa. En este caso, el único delito de aquellas personas inocentes es no aceptar los dogmas católicos romanos. Es de locos. Pero esto no es algo ni siquiera futurista, sino que es algo que ya hemos visto ocurrir. Toda vez que el dogma católico romano de la farmaqueia o del bautismo negro ya está siendo impuesto por los gobernantes. No olvidemos que la primera farmacia se abrió en Roma hace 500 años y que hoy hay una farmacia precisamente en el Vaticano, como para que no quede duda de quién está detrás de la farmaqueia. Cosas de las que hemos ya visto y que no se pueden hablar mucho ya, ni mostrar siquiera fotos o videos alusivos al tema, porque inmediatamente YouTube elimina el video. Pero sabemos hoy que el bautismo negro o 666 o farmaqueia
se recibe cuando tú recibes la farmaqueia del Vaticano. Leamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí la palabra hechicería es farmaqueia, y se nos dice que todas las naciones fueron engañadas. Y así tal cual ha pasado, hermanos. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Ahora, es cierto que hay inmoralidad en la tierra y muchas personas buscan la manera de solucionar esa inmoralidad y luego deducen que una manera sería restableciendo una unión de iglesia y Estado. Pero la historia ya nos prueba que en toda nación donde se establezca una unión de iglesia y Estado, lo que sigue es un colapso estrepitoso, como ocurrió con todas las naciones europeas en los años 1800, en donde aún sus reyes y monarcas tuvieron que ocultarse del pueblo, lo cual hicieron a través de la masonería, aún hasta nuestros días. Sin embargo, hermanos, las palabras de Jesús también nos muestran el estado rampante de inmoralidad que se vivirá en el final de los tiempos, lo cual nos prueba que si se llegara a dar esta unión de iglesia y Estado para restaurar la moralidad, no servirá de nada, porque Jesús ya nos dijo que su segunda venida será como en los días de Sodoma y Gomorra, algo que ya hemos venido viendo, porque el mismo Estado pretende introducirte un líquido en tu cuerpo en contra de tu voluntad. Y como ya hemos dicho, ese líquido contiene ADN de bestias inmundas, por lo cual a eso lo hemos llamado bestialismo in vitro. Y si eso no es lo más pervertido e inmoral que pueda hacerse a través del Estado, y luego a ti te parece que eso es normal, es porque evidentemente la inmoralidad ya se ha hecho la norma, y el pecado se ha vuelto una forma de vida, y luego aquello que es bueno y puro es visto por la sociedad como algo malo, mientras lo que es malo e inmundo es visto por la sociedad como algo bueno, recontraplop. Recordemos también cómo la cantante Eva Luna se comió su propia placenta cuando nació su hija, algo que la ley de Dios considera no solo inmundo, sino un pecado grave, incluso de muerte. Cuando un ser humano come carne con sangre, no solo de animales, por supuesto peor aún de otro ser humano, inclusive si es la propia placenta, porque sobre todo la placenta es un órgano compartido entre la madre y la bebé, por lo cual no se puede decir que la placenta le pertenece solo a la madre y que es solo suya, y que por tanto se la puede comer, porque también es un órgano que le pertenece al bebé, y por tanto la placenta también es de ese bebé. Así que cuando la madre se come la placenta, pues vemos un canibalismo puro, y eso me recuerda a este demonio Lamia, que es un demonio que se devora a sus propios hijos, pero también a Moloch, que es este demonio que se devoraba a los niños de los hebreos. Lo más curioso de todo es que esta posesión demoníaca empieza precisamente por violar estas leyes de Levítico, las cuales te dicen que no debes comer nada que contenga sangre, obviamente ya sea sangre de animal o peor aún de humano. Miremos entonces hasta dónde llegan las cosas. Al ser humano le parece que las leyes de Dios son obsoletas y que las puede violar impunemente, pero no sabe que el demonio no solo se apodera de esa persona que impunemente viola la ley de Dios, sino que luego Jesús empieza a dejar de interceder por esa persona. Y entonces el Espíritu de Jesús se retira de esa persona. El cuerpo queda vacío y lo que sigue es una posesión demoníaca. Hermanos, entonces
el estado de esa persona que empezó violando estas leyes de Levítico, luego se vuelve mucho peor cuando ahora está 100% poseída por demonios. Llega luego al punto de comerse su propia carne o la carne de su bebé. Es algo de locos, hermanos. Miremos luego el esposo de Eva Luna, con los bigotes enrollados en puntas, algo claramente prohibido por la ley de Levítico. Leamos en Levítico capítulo 19, versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Aquí vemos hasta dónde llega la violación de la ley de Dios, hasta el punto en que el ser humano se vuelve caníbal. Recordemos que Eva Luna es la hija del cantante Ricardo Montaner, quienes juntos cantaron esta canción llamada La Gloria de Dios. Por lo cual, nosotros vemos un ejemplo vivo de que ninguna muestra de religiosidad te servirá de nada si tú violas impunemente la ley de Dios. De la misma manera, de nada sirve que se una la iglesia y el Estado si el ser humano viola impunemente la ley de Dios. Por supuesto, entonces, jamás se logrará restaurar la moralidad en la sociedad, debido a que el ser humano, al violar la ley de Dios, estará poseído por demonios. Luego, volviendo al tema de este muchacho que está casado con Eva Luna, y vemos cómo él se enrolla las puntas de su barba, violando precisamente la ley de Levítico que acabamos de leer. Vemos de nuevo el mismo concepto, hermanos. Pensamos nosotros que estas cosas son ligeras, cuando es en sí una violación de la ley de Dios. Miremos ahora a esta pareja de esposos, hasta dónde está llegando, haciendo algo que es claramente repugnante, pero que según ellos es parte de una cultura de Hollywood. Plop, hermanos. Y muchos cuando leen este versículo de que no puedes dañar la punta de tu barba, piensan que el varón no se puede afeitar la barba, o que si se deja crecer la barba, luego no puede tampoco cortársela. Pero eso no es lo que dice el versículo. El mandamiento expreso dice que no dañes las puntas de la barba, y punto. Es decir, no te hagas cortes puntudos en tu barba, o no enrolles las puntas de tu barba. Sea lo que sea que hagas, no uses navajas para hacerle puntas a tu barba, o para hacer tu barba con esquinas o puntas, o que tú mismo con la mano enrolles tu barba y te hagas puntas. Es lo que te pide ese versículo. Pero no te pide que tengas barba obligatoriamente. Si quieres afeitarte y no tener barba, lo puedes hacer. Tampoco te pide que tienes que dejarte crecer la barba exuberantemente. Por supuesto que no. Lo único que te pide es que no dañes las puntas de tu barba. Solo eso. Y nosotros vemos, por ejemplo, estos cortes que se hacen en donde las personas tratan de hacer que su barba tenga puntas o tenga cortes especiales. Esto es lo que prohíbe esa ley. Si vas a tener tu barba, pues debes permitirle que crezca de forma pareja, sin hacer cortes especiales. Pero por supuesto que puedes podarla para que no crezca y crezca y crezca. Por supuesto que puedes mantenerla bien cuidada. Lo que no puedes hacer es hacerle puntas o cortes filudos a tu barba. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que la condición del mundo es que lo inmundo es la ley y lo santo es lo ilegal, porque lo santo es guardar la ley de Dios, pero el mundo no quiere eso. Nosotros sabemos que, como dice el apóstol Pablo, la ley de Dios es santa, justa y buena. Pero las personas no quieren guardar la ley de Dios, es decir, hacer lo justo, lo santo y lo bueno. Las personas quieren hacer todo lo que sea inmundo. En este caso, hermanos, nosotros vemos el por qué en el mundo un solo hombre que no guarda la ley de Dios
y que hace todo lo que es inmundo, se establecerá como presidente del mundo, el que el zar climático John Kerry llama la autoridad moral. En este caso, hermanos, la autoridad moral para el mundo es aquel que hace todo lo que es inmoral, es decir, la violación de la ley de Dios. Impresionante. Entonces nosotros vemos un cumplimiento de la profecía increíble cuando el Papa de Roma pretende apoderarse de todas las naciones del mundo a través de instituciones supranacionales como la ONU, la OMS y el FMI, organizaciones que son todas controladas por el Vaticano. Por lo cual el Papa Francisco declara que la ONU no tiene suficiente poder contra plop. Lo más curioso de todo es que el Papa Francisco dice que la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar que guerras como esas se vuelvan a repetir. Sin embargo, a él se le olvida que Hitler era un masón, como lo vemos en esta foto, haciendo la clara señal masónica de los brazos cruzados. Y tampoco olvidemos que la Segunda Guerra Mundial fue gestada por los banqueros masónicos internacionales, sobre todo por la masonería católica. Y lo peor de todo es que estos poderes siguen vivos en el mundo, auspiciados por la masonería católica, y luego vemos que en la guerra de Rusia y Ucrania, el presidente de Ucrania, Zelensky, aparece ante el Congreso de Estados Unidos con una cruz de Malta. Plop, hermanos, qué tremenda hipocresía, hermanos. El Papa Francisco declara que se requiere que la ONU tenga más poder cuando él mismo controla todas estas logias secretas que son precisamente las causantes de la guerra. Es algo de locos, hermanos. Entonces, nosotros vemos que el interés primordial del Vaticano es obtener el control global, y esto lo piensa lograr a través de la institución de una moneda única virtual, en donde las personas serán obligadas a obedecer los dogmas católicos o no podrán comprar ni vender. Así que, hermanos, ahí está a la vista de todos, un solo hombre pretendiendo controlar todo el mundo, algo que el apóstol Juan profetizó hace 2000 años, y que cualquiera que lo leía pues le parecía imposible. Pero hoy hay 194 países en este mundo y 193 ya están subyugados o bajo el control total de la ONU. Sin embargo, el Papa Francisco dice que la constitución de la ONU tiene que ser cambiada porque no tiene poder. Entonces, hermanos, recordamos algo que les vengo diciendo desde hace mucho tiempo sobre el anticristo, el cual quiere cambiar todas las constituciones de los países democráticos y respetuosos de la libertad de conciencia. Es impresionante, hermanos, cómo el Papa de Roma ataca por múltiples frentes la libertad de conciencia sin que las personas logren entender sus movimientos. Recordemos lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Eso que detiene al anticristo es la primera enmienda de Estados Unidos. Recordemos que el presidente Biden dijo que la Constitución no tiene enmiendas absolutas, y además Obama dijo que la primera enmienda no aplicaba para las redes sociales. Plop. Hermanos, es tiempo de arrepentirnos. Si tú tienes problemas con algún pecado o con pensamientos pecaminosos, pon inmediatamente algún video de Cusatón, porque de ahora en adelante voy a estarte recordando que el tiempo se agota y que es tu deber arrepentirte, porque aunque Jesús te va a ayudar a vencer el pecado, es tu deber esforzarte al máximo, haciendo todo lo que esté a tu alcance para lograr la victoria sobre cualquier pecado, porque no olvidemos jamás que la fe sin obras está muerta, porque la Iglesia Católica tiene obras.
pero no tiene fe. Y los evangélicos tienen fe, pero no tienen obras. Y nosotros tenemos que tener las dos cosas, fe con obras, para lo cual tenemos que remangarnos. Y si entran pensamientos en nuestra mente que nos inducen a violar la ley de Dios, inmediatamente leamos los versículos en la Biblia que nos redargüyen sobre dicho pecado. O miremos un video de Cusatón que hable de dicho pecado, o de cualquier otro, pero que de esa forma vayamos logrando cambiar nuestra manera de actuar, vayamos forjando un carácter en lo cual nosotros repudiamos todo lo inmundo y vamos hacia una manera de vivir santa. Y este proceso debemos iniciarlo cuanto antes, porque no va a ocurrir de manera mágica, sino que tienes que empezarlo como un proceso real en donde tú pones tu fuerza y empeño, porque tenemos poco tiempo para cambiar esas formas de comportamiento con las que has vivido por años desde que naciste. Por eso, hermanos, empecemos a lograr ese objetivo de forma práctica. Inclusive, si tenemos que anotar en una agenda cada vez que cometemos algún error y violamos la ley de Dios, y llevamos un control diario, de forma que vayamos reduciendo esas violaciones a la ley de Dios, hasta el día en que ya no tengamos que anotar nada en esa agenda, hermanos. Y ese día pongamos en esa agenda las palabras: victoria total sobre el pecado. ¡Wow, hermanos! Será impresionante. Hasta pronto, hermanos.